Hola, buenas noches. Mi nombre es María Caridad García y es un gusto estar con ustedes. Les estoy saludando desde Río Negro, Antioquia, en la casa de mi mamá. ¿Qué les cuento de mí? Desde hace más de 25 años trabajo en el tema de altas capacidades. Soy psicóloga por formación, pero por ejercicio siempre he sido maestra. En mis primeros años profesionales fui profesora de colegio y posterior a mi maestría empecé a trabajar como maestra en universidades, como investigadora, y eso me permitió ir a hacer mi doctorado en el tema de desarrollo de capacidades y talentos excepcionales, y finalmente al regresar continué trabajando como investigadora y desde hace unos meses estoy trabajando como asesora independiente. Me invitaron ustedes a hablarles de un tema que me parece súper interesante: la idea de cómo podemos desde la casa enriquecer el desarrollo del potencial de nuestros hijos. Para comenzar, quiero trabajar con una advertencia. Históricamente, y lo vemos en películas, lo vemos en libros, el que algunos niños o jóvenes logren ser sobresalientes, exitosos en ciertos campos, tiene mucho que ver con que los padres les llevan a buscar unas metas que a veces pueden ser muy altas, a veces no, pero que los padres creen que son metas relevantes e importantes para los niños y se meten en el camino, por ejemplo, de crear el genio, de crear el campeón olímpico o la campeona olímpica, la ganadora de concursos, el gran escritor, y entran en la lógica que el problema de la familia y del enriquecimiento familiar es el ser el coach y el entrenador para que el estudiante sea lo máximo en un campo. Y eso puede estar bien, pero eso es también peligroso. Tiene varias cosas. Una, a veces cuando se hace eso, no entramos en la pregunta de ¿y qué es lo que quiere el niño? O nos hacemos la pregunta y decimos, pero es muy chiquito, él no tiene capacidad de decidir, él no sabe qué necesita para el futuro. Y hay razón para pensarlo. Mal que mal, los padres tenemos más experiencia que los chicos. Pero cuando hacemos esas preguntas, es importante hacérselas a los niños para saber qué es lo que quieren, qué les interesa. Porque los niños con altas capacidades tienen mayor claridad que muchos otros de qué cosas y hacia qué caminos quieren lograr. Bueno, podemos hablar de enriquecimiento en dos tipos de dimensiones. Una, enriquecimiento en términos de crear oportunidades de reconocimiento de la niña o el niño. Entonces, desde muy chiquitos, los padres tienen la oportunidad de, a través del juego, a través de los paseos, las actividades que se hacen, explorar con los chicos y hacerles preguntas de manera que ustedes y ellos puedan conocer qué cosas les llaman la atención. A veces no es necesario hacerlo directamente. Pongo un ejemplo. Salgo con mi sobrina a una tienda cualquiera, ¿sí? A un centro comercial o a un mall, y le pregunto, bueno, ¿a dónde quisieras ir? Y automáticamente mi sobrina me dice, quiero ir a la librería. Listo, vamos para la librería. Y en lugar de yo tener que preguntarle, por ejemplo, bueno, ¿qué te gustaría leer?, le digo, bueno, recórretela y me muestras qué te llama la atención. ¿Cuál es la diferencia entre uno y dos? En uno lo dejo que haga ejercicios de exploración. Y una vez regresa, por ejemplo, con 1 o 2 libros, la tarea ahí no se acaba. La pregunta es, estos 2 libros, ¿y por qué estos 2 libros? ¿Qué has oído de este tema? ¿Y qué otros libros de estos has visto? Y entonces en ese momento usted empieza a recoger información sobre qué le interesa a su hijo, ¿sí? Por ejemplo,
si usted sale a un museo con su hijo o su hija, digamos que se fue a el museo, al jardín botánico. En Bogotá hay un jardín botánico lo más de bonito. Entonces tú puedes ver a los niños o a las niñas recorriéndolo y haciendo preguntas. Entonces, una forma muy interesante es, en lugar de responderles las preguntas, porque a veces no tenemos las respuestas, pero si las tenemos a veces no las debemos guardar. Cuando el niño nos pregunta, por ejemplo, cuando ve una Victoria regia, que es una flor, pues es una hoja gigantesca de más de 2 metros con una flor hermosa en el centro, y en el letrero dice: esta hoja puede sostener una persona de 180 kilos. Y entonces puede preguntarnos: ¿y cómo es posible? Y uno, en lugar de decirle que cómo es posible que esa planta pueda soportar tanto peso, si supiéramos la respuesta, le podemos decir: venga, ¿y por qué no lo averiguamos? Sí, uno puede sacar el celular y buscar, y los dos buscan, o se puede hacer el ejercicio: venga, ¿y a quién le preguntarías acá? Dependiendo de la edad, uno enriquece las oportunidades haciendo preguntas que el niño o la niña responda. Si a un adolescente le digo, por ejemplo: venga, ¿y a quién nos ayudará?, probablemente me dirá: ay, tía, pues obviamente el guardia, obviamente la guía. Pero puede que sea una pregunta, por ejemplo, muy enriquecedora para un niño más pequeño o una niña más pequeña. ¿Qué cosa es interesante? Ir tomando nota de esos intereses, y en lo posible, cuando vemos que en el medio aparecen cosas relacionadas con los intereses, por ejemplo, esta chica está encantada con los tejidos y los bordados, y te enteras que hay una feria de tejidos y bordados de las poblaciones indígenas originarias, y tú dices: ve, ¿te gustaría ir? Vámonos. Un ejemplo, el otro día me llegó una invitación, mi sobrina le encanta la literatura, espera ser escritora, y me llegó una invitación de la biblioteca Luis Ángel Arango, pero el plan era muy interesante, era ir a ver cómo funciona la biblioteca por dentro, o sea, cómo funcionan todos los mecanismos para llevar los libros de piso a piso, todo lo que son las bodegas de los libros, porque esa biblioteca es grandísima, pero no es a libro abierto. Cuando le dije a mi sobrina: oye, a ti tal vez te llamaría la atención ir a esto, casi se enloquece. No pudimos ir pues porque se nos pasó la fecha, pero entonces fíjense cómo yo puedo crear oportunidades de enriquecimiento con actividades que pasan en el entorno, que pasan en la casa, que pasan en los alrededores, y mi relación con estas actividades, ¿qué va a ser? Preguntar, tratar de no responder, tratar de, cuando veo que el niño o la niña está intrigada, de verdad quiere conocer, darle los elementos para que ella o él mismo pueda investigar. Sí, es más rápido que decirle la respuesta, claro, pero es que nuestro objetivo no es que sepa esa respuesta. Nuestro objetivo es desarrollar su capacidad para encontrar respuestas. Al comienzo uno los media, ¿sí? No les dices del comienzo: ni idea, averigüe usted. No, eso puede que uno se lo diga a un adolescente, que uno ya sabe cómo ellos recuperan información, pero a un niño probablemente: ve, ¿y cómo lo haríamos? ¿Lo hacemos? ¿Necesitas ayuda? ¿Lo puedes hacer solo? Listo. Y cada vez la idea es que lo pueda hacer solo. Esa es una primera. Reconocer oportunidades o explorar oportunidades de reconocimiento, que son actividades que pasan en la vida diaria, experiencias que pasan en donde ustedes ven que aparecen los intereses de sus hijos. ¿Y ustedes qué hacen? Los anotan y los van viendo. Y si van viendo que ese interés va creciendo y se va convirtiendo en algo que vale la pena profundizar, pues uno, como digo yo, le doy cuerda. Darle cuerda, ¿qué quiere decir? ¿Le gusta escribir? Bueno, me aseguro que haya con qué escribir en la casa.
Me aseguro de saber cuáles son las bibliotecas cercanas y los requisitos para sacar libros, estar allá. Miro en las actividades del barrio qué actividades o de la zona, cuando hay actividades, por ejemplo, autores que se presentan y le puedo decir, oye, ¿quieres ir? O sea, es invitarle, es contarle o es invitarlo, pero no es obligarlo, para nada. Lo segundo que creo que desde la casa se puede hacer para enriquecer los procesos formativos y de desarrollo de los chicos es aprender nuestro rol como mediador. A veces las instituciones educativas o los maestros dejamos cosas para que los chicos los hagan en su casa. Y en las casas, a veces por la preocupación, por el cumplir, por el tener buenas notas, a veces los padres, en lugar de mediar el trabajo de sus hijos cuando es necesario, lo que hacen es pues hacerles el trabajo porque cómo le va a quedar el trabajo feo o cómo le va a quedar el trabajo mal. En eso es súper importante entender que nosotros somos como padres mediadores de ese aprendizaje y quien está aprendiendo es el hijo, el niño. Yo ya pasé por la escuela y puede que yo esté aprendiendo con él, pero quien debe tener el aprendizaje, no la tarea resuelta, el aprendizaje que está a partir de que resuelva la tarea es él. Entonces, ¿qué cosas es importante que podamos hacer? Entender que mediar el proceso es ayudarle con, en algunos casos, pistas o facilitadores a resolver las tareas. Por ejemplo, está trabajando en un proyecto en matemáticas y le cuesta trabajo. Tú ves claramente que lo que pasa es que no está sumando bien o no está organizando bien las cosas. En lugar de decirle la respuesta es 5, lo estás haciendo mal, venga, hagamos el siguiente, uno se sienta y le pregunta, bueno, ¿cuál es tu respuesta? ¿Y por qué crees que es esa respuesta? Listo, cojamos frijolitos, cojamos garbanzos y con objetos podemos simular, por ejemplo en matemáticas, lo que se está haciendo. Se fijan que todo es a través de la pregunta, pero no es una pregunta inquisidora, es una pregunta de curiosidad, ¿sí? De cómo es el proceso, cómo tú lo hiciste. Entonces, la idea es que a través de preguntas ustedes puedan ayudar a sus hijos, ¿sí? A construir esos aprendizajes que deben empezar a hacer poco a poco autónomamente. Puede que lo que necesiten es ayuda para organizarse, no para hacer los proyectos. Entonces cosas como sentarse al inicio y empezar a enseñarles a hacer calendarios, a hacer planeaciones, que se hagan monitoreos, por ejemplo, con papelitos en una pared, ir organizando los procesos y una vez se termina uno se va sacando al otro, armar un calendario de papel, cosas por ese estilo son cosas con las que la familia puede ayudar, pero si se fijan, estas dos actividades que les estoy planteando no son actividades en donde presionamos a la persona, porque la idea es enriquecerla, no obligarla a. Bueno, finalmente les quiero hablar del enriquecimiento que me parece más importante, más determinante y que solo ustedes, los padres, pueden dárselo de la mejor manera a los hijos. Yo a veces pienso que la mayor labor de los padres de niños con altas capacidades o con talentos excepcionales no es solo el ayudarles a ser más inteligentes, más talentosos, a mostrar productos mejores. Para eso la escuela es bastante buena, el muchacho o la niña también, en sí mismos pueden ayudarse mucho, pero hay una cosa que ellos sí necesitan de ustedes para aprender, y es a ser sabios. El trabajo más importante que ustedes tienen y que además se lo deben a la sociedad es ayudar que su hijo o hija poco a poco se vuelva una persona más sabia. ¿Y por qué digo que ustedes? ¿De dónde surge la sabiduría? La sabiduría surge solo de la experiencia. Ustedes han vivido muchos más años y han vivido cosas duras, difíciles, cosas buenas, ¿sí?
que los han hecho aprender y discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es oportuno y lo que no es oportuno. Ayudarle a los niños y a los jóvenes a aprender a ser sabios les permite aprender, por ejemplo, a aplazar acciones que podrían ser muy inteligentes, pero muy inoportunas en algún momento, porque hieren a alguien, por ejemplo. Digamos, yo sé la respuesta de todo esto, pero si yo la digo en este momento, hiero a alguien. ¿Qué problema hay en que yo calle y busque un momento más oportuno? Eso es algo que solo los padres, los hermanos, la gente cercana te puede enseñar, pero la gente que ha vivido. La importancia de tomar decisiones, diría yo, a veces más estratégicas, solo se lo pueden enseñar ustedes. A veces, por ejemplo, uno tiene que explicarle o enseñarle a los niños que es preferible perder una batalla para poder ganar una guerra, por ejemplo. O que a veces hay guerras que no valen la pena pelear, ¿sí? O que a veces, por ejemplo, esto es típico, que a pesar de que sepa más que su maestro, le debe respeto, ¿sí? Eso es un acto de sabiduría, porque puede que mi maestro no sepa tanto como yo, porque es que yo le dedico muchas horas a cierto tema, pero es que mi maestro no solo le dedica un montón de sus horas a ese tema, le dedica también a prepararse para mí y para muchos estudiantes, para muchas otras clases. Ha tomado rutas y caminos distintos, y no necesariamente el que yo sepa y él no lo hace una mala persona o una persona que no es capaz, ¿sí? De hecho, no hay nada más hermoso, lo digo como maestra, cuando puedo sentarme con un estudiante que me enseña algo que yo no sé, que yo puedo decir tranquilamente, eso no lo sabía, y puedo sentarme a estudiar el tema. Muchos de mis grandes intereses han aparecido así, sobre todo mis intereses literarios. Entonces, esta es una invitación a 3 cosas, padres. Primero, ojo, su función no es ser entrenadores, coach, que van a hacer que sus hijos sean los genios. ¿Esto es una fábrica de genios? No. ¿Esta es una fábrica de medallistas? No. Esa no es nuestra meta. ¿Sí? La meta es formar jóvenes, niñas, niños, jovencitas, sanos físicamente, mentalmente, espiritualmente, y que puedan ser la mejor versión de ellos mismos, pero en unas condiciones de desarrollo sostenible. Lo segundo, ustedes tienen la oportunidad de, en las cosas que comparten, en los tiempos que comparten, hacer muchas oportunidades de reconocimiento de los intereses, de las aptitudes, y tienen la oportunidad de favorecer esos impulsos y esas experiencias exploratorias, ¿sí? Cuando encuentran a un chico o una chica que le encanta desbaratar y armar cosas, y entonces pues sí, no está muy bien que desbarate el televisor de la casa porque nos quedamos sin televisor, pero me puedo conseguir en algunos lugares cosas viejas que pueda desbaratar, ¿sí? Cosas dañadas. Hay cosas que se pueden inventar. Entonces, dentro de este segundo, que es dar oportunidades de reconocimiento, enriquecerlos desde el reconocimiento y la exploración, está el observar muy bien, llevar nota de hacia qué gravitan y jugar con ellos con la pregunta, darles cuerda con preguntas, pero no preguntas inquisidoras. ¿Cuánto es 2 más 2? ¿Por qué ese árbol es tan chiquito? ¿Y por qué se llama bonsái? No, es, ve, ese árbol es como más chiquito, ¿no?
¿Y tú sabes por qué es así? ¿Y por qué no lo averiguamos? Ah, porque no te interesa, listo, paso a la siguiente página. ¿Listo? La segunda es esa. La tercera es ser mediador del aprendizaje cuando este aprendizaje de la escuela va a la casa. Tu tarea no es hacerle la tarea, tu tarea es mediar, es decir, estar al lado y darle herramientas. Por ejemplo, a veces va a tocar que partir paso a paso las cosas, hacerle reflexionar cómo están las cosas, pero no hacerle la tarea. Siempre es preferible que el chico llegue sin tarea, que no la haga o que la haga mal, a que yo se la haga. Porque además le estoy dando un ejemplo muy, muy, muy peligroso para el futuro. Y la cuarta, que a mí me parece de todas la más importante. Ustedes deben aprovechar el espacio de la casa para poder ayudarlos a discernir, a ser niños y niñas, jóvenes y jovencitas más sabios. Ustedes tienen la experiencia, ustedes saben qué cosas son buenas, malas, apropiadas, oportunas. Ustedes saben cómo ser estratégicos. Ustedes pueden enseñarles a sus hijos a ser más sabios. Bueno, con esto les comparto 4 ideas que tenía y espero pronto poderlos ver en persona otra vez. Un abrazo desde Colombia, les mando un beso.